Bienvenidos al podcast Próxima Generación, el espacio donde hablamos de lo que no se puede hablar. Bienvenidos una vez más a su podcast Próxima Generación. Es un gusto, como cada semana, ya estar aquí, ¿verdad?, en esta mesa de diálogo. Y pues ya saben, mi nombre es Víctor. Bienvenidos también al podcast Next Gen. Yo soy Víctor, pero se pueden referir a mí como Junior. Y en este día tenemos, después de título, el mensaje de la música. Hoy vamos a hablar acerca del mensaje de la música. Uh-huh. Cómo es que la música se relaciona y sobre todo yo creo que vamos a atacar esos temas basándonos más un poquito más en la juventud acerca de cómo todos vemos ese tema, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar acerca de... ¿Tú crees cuál es el mensaje de la música? Pues tal vez empezar con la música y el humano o la persona. ¿Cómo concuerdan cada una? ¿Cómo crees que concuerda la música con el humano? Bueno, lo que podemos empezar a poner en tela de juicio, o pues esta charla, empezarla a, vamos a decir, a estructurar en base a que el ser humano por excelencia ya tiene esa necesidad de música. Desde la épocas... Desde la naturaleza vemos como los pájaros, siempre... Desde siempre hemos visto que ha habido instrumentos para... a crear música o sonidos que pues en ceremonias o diferentes cosas que el humano siempre ha hecho. Como el podcast estamos hablando acerca del cristianismo, ¿verdad? Como la mayoría de la gente somos gente que cree en algo. Podemos definir que desde la creación. Ajá. Desde antes de la creación. Bueno, desde antes de la creación. Sabemos que como Satanás era el líder de todos los instrumentos, todo lo instrumental, toda la música, era el líder. Y también vamos a llegar a ese punto ahorita. Sí. O sea, pero me refería yo que como en el contexto de la creación donde se crea el ser humano, ya somos creados con esa necesidad de ser musicalmente activos. Es decir, como tú decías, antes de la existencia de los instrumentos musicales y todo eso, pues ya tenemos sonidos acerca de los animales, del ambiente, de la naturaleza, de la fuente de las aguas, muchísimas cosas. Porque en realidad tenemos que recordar, por ejemplo, que los instrumentos, la mayoría se han venido en una constante derivación de los sonidos de algo natural. Es decir, nosotros hemos imitado el sonido de las aves en los instrumentos, el instrumento de cómo golpean el agua sobre las rocas. Sí. Lo más reciente que he visto es que el sonido de un jawbone de un donkey, de un burro. Yo no he visto pero hay un instrumento que no sé cómo lo hacen, no sé cómo funciona, pero nomás le pegas o algo y supuestamente hace el mismo sonido de cuando gente le raspaba al hueso aquí de los burros. Ok. Entonces podemos decir que el ser humano siempre busca una forma de poder sacar sonido o música de lo que ellos tenían. De lo que ellos escuchaban, ¿ok? Entonces podemos definir que el ser humano ha tenido esa necesidad de ser musicalmente activo y que todo tiene vamos a decir, todo genera cierta emoción. O cierta reacción en ti. Sí. Vamos a hablar un poquito acerca de las emociones, pero la reacción en ti. O sea, creamos cosas porque teníamos esa necesidad de transmitir algo. El principio de la música es querer transmitir algo. Sí. Y entonces podemos ver que en esa relación el ser humano ha tenido siempre esa necesidad. Fuimos creados con esa necesidad. Hay alguna pregunta que hace un tiempo alguien me hacía, ¿verdad? Y decía, ¿cuándo Dios creó la música en el mundo para el ser humano? Y la respuesta era que la música se creó en el segundo día de la creación, donde Dios separa el agua de abajo con la agua de los cielos. Y la única condición para que haya música es que debe de haber oxígeno, aire para que pueda ser transmitido ese sonido. Como el océano, mucha gente lo ve como música porque les encanta nomás escuchar, como para dormirse, el sonido de la música, white noise, cualquier. Pero es el sonido del agua. Por el aire. Por el aire. Si no hay aire, no puede haber música. Sí. Entonces, podemos ver esa necesidad que tiene el ser humano de ser músicos. Es por eso que en todos nosotros, independientemente de qué música te guste, crea en nosotros esa necesidad o nos agrada
escuchar cierto tipo de música, porque somos creados con esa nuestro sistema, nuestra conflectura nos da esa necesidad de tener algo armónico, algo melodioso, es decir, una música. Como tal, ¿verdad? Sí. Y podemos ver en las nuevas generaciones, como en tu generación, que son temas que quizás no se han ampliado mucho, pero que sí nos dejan saber que ya el ser humano tiene esa necesidad. Sí, pero la cosa es que siempre, pues, sabemos que la música nunca cambia, nomás tiene diferente modo de ser. Y vemos que cada generación tiene un diferente gusto en música. So, aquí también vamos a ver qué hay de diferencia y qué hacen en cada persona. Okay. Y por ejemplo, y por eso como tú decías, hay gente que ocupa ciertos sonidos musicales para tranquilizarse, para poder dormir. Y eso lo experimentamos porque, por ejemplo, en la era más pequeña del ser humano, que es cuando es recién nacido, cuando es bebé, se han inventado muchísimas cosas para que el bebé se duerma o para que esté tranquilo o para que esté relajado. O hasta antes de eso, porque dicen que si le ponen música a la panza de la mamá, al bebé va a salir más saludable. Y no sé, pues no sé si es verdad, pero sí se ha hecho estudios que sí son... Se han hecho estudios que reacciona el bebé en base a lo que está escuchando. Por eso también hablaban de que... Porque en realidad, por ejemplo, nuestra voz es música. O sea, son sonidos que producen ciertas vibraciones que llegan a nosotros como palabras. Pero entonces el bebé puede identificar cuando la mamá o cuando el papá es el que le está hablando. Y ya desde ese momento crea una gran necesidad en el ser humano, ¿verdad? Y ahí también lleva a otro punto, que qué es lo que la música produce en alguien. Y ese también es un punto también que tenemos que ver con la música, que no solamente qué es para el ser humano, sino qué también produce para el ser humano. ¿Qué es lo que la reacción de un ser humano conforme a la música? O sea que esa necesidad se convierte en que tú escuchar algo te produce en ti un sentimiento. Una reacción. Una reacción, exactamente. La palabra es una reacción, te crea una reacción y ahí podemos entender entonces que la música tiene un gran peso sobre tu personalidad, sobre lo que tú eres, sobre cómo tú te defines, porque la música está creando en ti una reacción. Sí, un gran ejemplo de una persona que le produció una reacción. Hay una muchacha que se llamaba Charlotte Neve y el 13 de abril, cuando era aún pequeña, tuvo una hemorragia y entró en un coma y después de la hemorragia ya no hubo ningún movimiento ni nada. Pero al momento que el doctor le dijo a su mamá, hoy va a ser el último día, despídete de ella. Y en ese momento que su mamá entró al cuarto, empezó a tocar una canción que su mamá y ella la escuchaban y que era una favorita de ellas, Rolling in the Deep. Y al momento que empezó a tocar la canción, la muchacha sonrió. Y fue en un momento que podemos ver que la música no nomás te da una reacción mala, sino también te puede producir algo que no has tenido. O como en ese caso, la despertó de un coma por la memoria que tiene de la música. Y ahí es cuando vemos reacciones conforme a la persona. Entonces quiere decir que la música tiene un gran poder para poder producir en ti ciertas emociones. Y vemos ahora que todo eso está ligado con los estudios nuevos que han hecho en donde la música tiene un gran peso sobre la personalidad del ser humano. ¿Ok? Sí. Tenemos que entender entonces, por ejemplo, que estás definiendo eso, el tipo de música que tú escuchas o que es agradable a ti, genera en ti algo. Y por ejemplo... También te define qué tipo de persona vas a ser por lo que escuchas. También, por lo que escuchas. Estábamos viendo apenas que, por ejemplo, esa relación de lo que tú estás escuchando con lo que tú vas a hacer, tiene que ver mucho con el mensaje que también se da dentro de la música, se da dentro de ¿cómo vamos a decir? De las redes sociales. Todo eso te va definiendo como persona. Pero lo que queremos entender es que la música tiene un gran impacto sobre el ser humano y te puede llevar a ciertas cosas. Y hasta cómo ves el mundo. Porque también otro estudio que se hizo, que estaba viendo, es que no solamente la música te puede cambiar la emoción, sino cómo ves el mundo. Porque ponían a gente que estaba escuchando música triste para buscar a caras felices o tristes y encontraban más tristes. En ese motivo también ponían a alguien que escuchaba música feliz y vieron más caras felices. Porque dependiendo tú, cómo la música, cómo te está llamando las emociones, cómo te afecta, depende cómo ves el mundo alrededor. Aunque para la otra persona sea igual,
tú lo veas diferente. Sí, y por eso ahora que ahí tenemos ahí una gran rama que es la neurociencia. La neurociencia se encarga de estudiar las neuronas. Sí. Ajá, pero en los últimos años se han hecho muchos estudios acerca de la música. ¿Qué impacto tiene la música? Porque se ha descubierto que nuestro cerebro, cuando escuchas música, cuando tú tocas algún instrumento, realizas música, el cerebro se activa casi por completo. A diferencia de otras artes, a diferencia de los deportes, a diferencia de muchas otras actividades que hay, la música es algo que puede hacer que tu cerebro trabaje casi al 100%. Sí, y como estábamos viendo algo hace ratito, dijo, porque especialmente cuando estás tocando la música, porque tu visual está buscando las notas y luego el auditivo porque estás tocando y siguen aumentando las cosas en tu cerebro que están pensando. Y el motriz porque estás realizando alguna actividad física. Sí, tu cerebro está trabajando al 100 para poder... Demasiado. Para poder producir algo. Y fíjate, y todos veíamos que entonces la neurociencia se ha encargado de hacer eso, y hay una rama muy, muy específica que se ha encargado de todos esos estudios, de cómo la sociedad, dependiendo del tipo de música, dependiendo ahora sí que la forma en cómo son atraídos por la música, como tú decías, pueden definir cierto tipo de población, pueden definir cómo va a ser la sociedad, y hasta incluso han llegado a predecir ciertos comportamientos dentro de la sociedad por el tipo de música que se escucha. Especialmente como hablando de qué tipo de música escuchas. Como escuchas, muchos criminales se han visto que han escuchado mucha música que los lleva a ese pensamiento. Y se ve que al cabo de tiempo, con la música que escuchan, lleva a un acto. Pues puedes decir que porque por la manera que viven, pero no solamente eso. Es por lo que escuchas realmente te define quién eres tú. Por lo que decíamos hace rato, porque un bebé, un niño, un joven y un adulto, si está desde temprana edad, está siendo, vamos a decir, bombardeado con un estilo de música, con un tipo de música, indudablemente el niño a veces ni siquiera habla inconscientemente, ni siquiera todavía habla o algo así, y ya empieza a hacer gestos y cosas que lo motivan a hacer. Conforme lo que él está escuchando. ¿Ok? Por eso vemos que hay, como tú decías, hay tendencia o se miran en muchas formas que, por ejemplo, la música crea un gran impacto en lo que tú quieres realizar. O sea, se te hace como una filosofía de vida el tipo de música que tú escuchas. Y no nomás también, como estamos diciendo, no nomás hacer lo exterior, sino también lo que pasa dentro de una persona. Porque vemos como algo que también estaba buscando es que el bajeo de la música, cuando hay mucho, te puede provocar que el corazón cambie a como si estuvieras corriendo. Sí, tu corazón el ritmo cardíaco se altera. El ritmo cardíaco empieza a palpitar como si estuvieras corriendo. Y entre más bajeo hay, puede haber un momento que tu corazón pase un beat. Significa que... dicen que si eso pasa, tienes que ir al doctor porque es algo grave que tu corazón de repente no esté al mismo tiempo. Porque tu corazón, por naturaleza, tiene un ritmo. Y cuando la música te lo cambia, ahí es por eso las cosas que te ponen para... Es porque alteran el ritmo. Y te lo quieren prender otra vez para que otra vez... Y si no está al mismo tiempo, también te lo hacen otra vez porque tiene que estar un ritmo tu corazón. Y la música puede provocar en ti que te cambia el ritmo de corazón. Que allí es donde entramos y podemos encontrar que ha habido una rama en los últimos años que se llama musicoterapia, que la utilizan para tratar algunas enfermedades tanto físicas como mentales, para poder... acuérdense que todo está basado en cuanto a nuestras vibraciones, entre las vibraciones que tiene el ser humano, y que hemos sido así desde la creación. O sea, el que nos creó, lo que quiera que creas, pero que si crees un creador, si crees en algo religioso, tenemos que entender que esa persona fue tan específica que cada cosa vibra a cierta frecuencia, y lo han descubierto la ciencia, no es algo que nosotros estamos diciendo, pero que el ser humano ha descubierto que si tú puedes llegar a compaginar esas frecuencias, puedes crear una reacción. Tanto buena como mala. Y eso lo tenemos que entender. Hablando de lo mismo, como diciendo que te puede ayudar para la salud. Como también puede ser para malo y para bueno. Porque regresamos a lo bajeo. Estaba viendo que el bajeo también te puede provocar diabetes. Sí, porque es una alteración del sistema. Igual como estamos hablando hace ratito con Ma. Y dijo que también te puede abrir
para que pueda empezar otra vez a producir, ¿qué es lo que dijo? Lo que se inyecta en la persona. O para cuando ya tienes problemas de diabetes, que ya no te funciona el páncreas y no genera penicilina. Insulina. Insulina. Pueden empezar a generarlo por la música. Aunque la música te lo puede hacer mal, también te puede ayudar para la salud. Sí, ahora tenemos que entender que en todo esto que estamos hablando entra el factor de qué es lo que tú quieres, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú vamos a decir? ¿Qué es lo que tú deseas? Porque también la música tiene que definir mucho el estado de ánimo del ser humano. Entonces, por eso es como ustedes como jóvenes, cuando una persona un joven se acerca y dice, estoy pasando por algún conflicto, estoy pasando por alguna depresión, estoy pasando por ansiedad, tenemos que también yo creciera un parámetro muy grande, decirle, a ver, invítame a escuchar música, la música que tú escuchas, porque puede ser que la música está creando esa depresión. Y lo hemos visto, creo que la música más específica, más específica para llegar a este punto es la música que es más como solitaria. Y vemos que hay jóvenes que se aíslan porque la música hace pensar, hace quererte eso, que debes estar aislado del mundo. Muchas veces nos enfrascamos más. Nosotros mismos nos entapamos porque decimos, queremos salir, pero la música nos sigue atrayendo a lo mismo y lo mismo. Decimos, queremos salir, pero es que la música nos define. Y si no escuchamos algo contrario que te haga salir de ahí, lo que te haga salir de ahí, no va a funcionar. Aunque tú hagas lo que hagas, la música te va a definir. Y tenemos un grave conflicto porque estamos hablando de que la música sí te define y la música sí tiene gran poder y que a lo mejor tú dices, como dices tú, yo quiero salir, pero la música que sigo escuchando me sigue llevando a estar ahí. Ajá. Sí. Ahora, eso es algo que quizás teníamos que ampliar más en el futuro. Vamos a tener que hablar de este tema por mucho tiempo, yo creo, en diferentes temas, en diferentes consecuencias de cosas que vamos a hablar. Ajá. Sí, y diciendo lo mismo, como diciendo que la música es lo que nos define, ¿cómo entraría el cristianismo a la música? Porque si la música nos define, ¿en dónde entra el cristianismo? Es una muy buena pregunta porque, como decíamos en el principio del podcast, son temas que casi no se hablan dentro de la iglesia y vemos, si estamos hablando de la importancia que tiene la música, entonces también tenemos que saber la importancia de cuidar la música dentro de nuestra espiritualidad. Esa sería la palabra correcta, porque si estamos diciendo que la música te puede generar una emoción como para bien beneficiosa, como para destructiva, entonces quiere decir que dentro del cristianismo igual. O eso te acerca a una relación más con Dios, o te aleja más de una comunión con Dios. O en lo que tú creas, ¿verdad? O sea, te aleja o te acerca de algo, ¿ok? Entonces tenemos que entender que el cristianismo ha dejado de lado ese concepto y pensamos a veces que incluso hemos llegado a pensar que no importa el ritmo, no importa la música, pero con que hable de cosas que hablen de Dios o de algo divino, pareciera que ya es bueno. Y también al contrario, si tiene buen ritmo, pero olvídate las palabras porque el ritmo no está feo. Hay veces que pero tiene que haber un balance de los dos. No puede haber ni uno ni faltar el otro. Ni puede faltar uno y haber el otro. Siempre tienen que estar los dos presentes para que sea música agradable, poner así, a Dios. Sí, porque el problema es que en la Biblia hay muchas bases para definir el tipo de música que debemos escuchar. Acuérdense que en el pasado, por ejemplo, la música, vamos a decirlo en general, definía ciertas cosas. O sea, música que era para la guerra, música que había para la adoración, música que había para las fiestas. ¿Sí me explico? Había cierto tipo de... La música era como... si tú escuchabas la música a lo lejos, tú puedes decir, este pueblo va a pelear. O sea, no necesitabas llegar hasta el punto donde tuvieras a los soldados armados, sino decía, la música que están tocando es tenía de alerta. Tenía un significado. Y ahora el problema con todas las nuevas herramientas que tenemos y toda la música procesada que tenemos, hemos llegado a un punto en el que la música a veces ya no dice
lo que realmente quería decir. O sea, ya no tiene el mensaje tan fácil de entender, ¿ok? Y entonces ahí entendemos con el cristianismo que sí se ha alejado un poquito de ese estandarte y hemos permitido que dentro del cristianismo entre cualquier tipo de música, sin ponerle cuidado a eso, como tú decías, lo que genera en nosotros. Porque podemos decir, pues mira, me gusta lo que está diciendo, que Dios es amor y que nos vino a salvar, pero el problema es que tal vez, ¿y si me quiere hacer bailar? O si me quiere sentirme como triste porque está muy lenta, porque es música blues y siente como... Porque hasta la música sin palabras te puede hacer sentir mal. Y también te puede hacer que te exige. ¿Y cuál es en dónde sabes cuál es el parámetro de poner la marca? Decir, para acá ya no y para acá sí. Sí, y eso sería un parámetro muy, muy difícil de definirlo. Sí. Pero yo creo que sí tiene que ver más con lo que genera en ti. Sí. Si la música... Aquí no podemos poner en tela de juicio qué música es buena, qué música es mala, o qué música está mejor, qué música está mejor. Lo que tenemos que poner en parámetro es esa música que está generando en ti. ¿Qué es lo que te lleva para Dios o si es para uno mismo, ponerlo así. Porque hay que decir, a mí hay que poner así. Por ejemplo, me gusta a mí el ranchero, pero me dijeron en la iglesia que no debería escuchar porque no hablan de lo correcto. Pero ¿sabes qué? Voy a escuchar música cristiana ranchera. Para que yo pueda seguir sacando lo que yo quiero de ahí. Pero la cosa, ahí es donde entra lo malo. Porque nosotros no estamos haciéndolo por la palabra, sino por el ritmo o la música que tiene la música. Que es agradable a nosotros. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un parámetro muy grande en el que a muchas veces lo que se permite dentro de las iglesias no es lo que se debiera, lo más correcto, pero es lo que nos agrada egoísmo, a nosotros. Por egoísmo. Ya no es para Dios, para agradarlo, sino es para... A mí me gusta esto. Yo me siento bien con esto. Me voy a quedar Y el problema es cuando eres líder, porque dices, lo que le agrada a la feligresía, lo que le agrada a la gente que está allá abajo. Porque si les cambiamos allí poquito algo, ya no vienen. ¿Sí me explico? Entonces también tenemos que tener un balance en cuanto a eso y saber y poder determinar qué es lo que causa la música o el impacto que tiene dentro de la gente que está dentro de nuestras iglesias, la gente que está participando dentro de nuestra adoración. Entonces podemos definir directamente que la música tiene un objetivo principal, ¿ok? Y más dentro del cristianismo, que la música tiene el concepto limitado de la adoración a Dios, no de la adoración a alguien, ni de lo que nos gusta a nosotros, ni lo que te gusta a ti, ni lo que le gusta al líder, ni lo de que le gusta al que comanda ahí la música, ¿verdad? Sino es para la adoración a Dios. Y entonces ahí tenemos que definir qué tipo de adoración y conocer a Dios qué tipo de adoración le gusta. Sí, ahí es también al punto que quería llegar, que yo no te puedo decir que esta música es mala y esta música es buena. Porque yo creo que al momento uno va a decidir dependiendo cómo es su relación con Dios. Porque si mi relación está muy lejos, yo no me gusta mucho ir a la iglesia, yo voy a decir, pues cualquier música que hable de Dios está bien. Pero si yo estoy más cercano a Dios y decirle que yo quiero hacer todo por ti, voy a decir, yo voy a escuchar música que te agrade a ti y no a mí. Sí, o que te eleve. Yo creo que la palabra correcta sería escuchar la música que te eleve hacia esa una conexión con Dios. Esa sería la música que vamos a tener que poner y vamos a tener que estar practicando para tener más comunión y que no nos aleje, ¿verdad? Sí. Pero esos son temas muy amplios en cuanto a la música. Yo creo que en el futuro vamos a tener que tocar. Y hay muchos más efectos que te puede hacer la música. Es muy grande. La música es algo muy grande. Es un tema demasiado grande. Especialmente como estamos diciendo que Satanás. Porque realmente es difícil saber cuál es buena, cuál es mala, qué es lo que te puede hacer. Porque sabemos que la persona que estamos contra es el que estaba encargado de toda la música en el cielo. Sí. Significa que si alguien sabe de música, no somos nosotros. Sí, él es el que sabe cómo manipular para que tú sientas que, pues eso está bien, para que tú te sientas bien. Pero él sabe qué reacción provoca en alguien. Especialmente porque, como dice el dicho, que el diablo no sabe por ser el diablo, sino por tanto tiempo que está vivo. Algo así va. El diablo es diablo por viejo y no por... Sí, ahí está. sí, no por diablo. Pero entonces lo que podemos definir es que aquí es que la música sí tiene un gran impacto. Y nosotros queremos, si en un futuro ustedes nos dejan sus comentarios si les gustaría, ¿verdad?, que profundizáramos más en algún tema, en algún tipo de ritmo, en algún tipo de... Lo podemos analizar un poquito más en base a lo que nosotros conocemos y lo que podemos hemos experimentado y que lo que podemos investigar. Pero sí, este tema es más general acerca de que la música, la música genera algo en ti y tienes que tener ahora sí que cuidado, un ojo analítico acerca de qué es lo que yo quiero que provoque la música en mí.
Sí, así que bueno, pues ha sido un placer compartir con ustedes un poquito, quizás las bases de este gran tema, y ojalá y les siga gustando. Dejen sus comentarios, síganos en nuestras redes y pues este ha sido el podcast Próxima Generación. En inglés, Estación Next Gen. Y recuerda, el inteligente aprende de sus experiencias. Y un sabio aprende de las experiencias de los demás. Nos veremos junto al río. Gracias por escucharnos. Este ha sido tu podcast, Próxima Generación. Déjanos tus comentarios y los temas de tu interés en nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente episodio.